Bueno, pues buenos días. Me presento rápidamente. Soy Jordi Rodríguez Virgili, subdirector del máster del MCPC, del máster de Comunicación Política y Corporativa. Seguimos la conversación en esta jornada, en este seminario, en esta mañana, sobre jóvenes y política, ¿no? Ahora vamos a ver esas características y diferencias de esta generación. Lo seguiremos profundizando porque ya se han visto muchas de estas características. Para eso tenemos esta mesa redonda de jóvenes cualificados, diversa, que yo creo que puede dar mucho juego para profundizar en muchas de las cosas que se han visto o para ampliar también la visión en muchas otras, ¿no? Para ella nos acompañan, bueno, vamos por orden del que tenemos a mi izquierda. Está Mariola Tárraga, que es profesora de Comunicación Política y Relaciones Públicas en la Universidad Oberta de Cataluña, doctora por la Queen Management University de Edimburgo, con una tesis centrada en asesores de comunicación política de los partidos escoceses y catalanes. Su docencia incluye temas como el lobby, el periodismo político, las relaciones públicas. Imparte también en otras universidades como la Vic, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de Stirling, y su investigación reciente se centra en dinámicas de polarización y despolarización política en Cataluña. Muchas gracias, Mariola. Luego está Orken Sierra, que es profesor del Departamento de Comunicación Pública de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, donde imparte clases de sistemas políticos comparados en la Facultad de Comunicación y también en Derecho. Es licenciado en Periodismo y licenciado en Historia y doctor en Comunicación Pública, y es miembro del equipo del Grupo de Investigación Periodismo, Comunicación Política y Democracia y del Grupo Narrativa, Violencia y Memoria. Y desde hace 2 o 3 años forma parte del equipo investigador del Digital News Report, que desde hace 11 años se encarga de analizar las respuestas de los españoles en el consumo de medios digitales, ¿no? El Digital News Report es ese estudio que hace desde la Universidad de Oxford, que coge ya creo que a 42 países, y el estudio en España se hace desde la Facultad de Comunicación, y Aurken está en ese equipo. Adriana Mayo es asesora en comunicación digital del presidente de la Generalitat de Cataluña, del presidente Salvador Illa. Es doctora en comunicación por la Blanquerra y la Ramon Llull, y graduada en Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene un máster también en Comunicación Política y Social por la Blanquerra, y anteriormente, ahora está en comunicación, podemos decir, institucional, asesorando al presidente, pero antes fue responsable de comunicación digital del Ciudadans y del PSC, del Partido Socialista de Cataluña. Y por último, Frank Burberger, que juega en casa porque es periodista y consultor de aquí, de Ideograma. Es licenciado en periodismo y tiene 2 posgrados en ciencia política, en comunicación política y en marketing digital. Además, es uno de los miembros del equipo de investigación del libro que se ha citado al principio, de Polarización, Soledad y Algoritmos, una radiografía de las nuevas generaciones, publicado por Antonio Gutiérrez Rubí y del que antes se ha hecho. Entonces, muchas gracias a los 4. La dinámica que vamos a seguir es, ahora tendrán una breve intervención, en unos 8 minutos cada uno de ellos, luego abriremos un turno de preguntas y de intervenciones, y se trata de abrir ahora un coloquio, un debate, tanto los miembros de la inexistente mesa redonda como de todos los presentes, ¿no? Bueno, si eso podemos empezar por este orden en el que nos hemos puesto aquí ahora mismo, ¿no? Y yo abriría a Mariola en esta pregunta, ¿no? Después de lo que nos han presentado Oriol y Ángels, sobre ese mundo fragmentado, rápido, en el que viven las nuevas generaciones. ¿Cómo mantener el interés en la política de los jóvenes, ¿no? ¿Cómo atraer el interés en la política de esta generación Z? Bueno, pues Sí. recogiendo un poco el guante que había lanzado Oriol antes, a mí me gustaría poner el foco en, tú has hecho la pregunta, ¿cómo mantener el interés en la política de estos jóvenes? Bueno, yo creo que la generación de la que estamos hablando nos trae encima de la mesa, nos hace reflexionar sobre 3 temas clave que creo impactan directamente con el tema del interés en la política. Y aquí voy a poner el foco un poco en quienes son los garantes del sistema político, ¿no? Las instituciones, los partidos. Yo creo que la generación Z nos ha de hacer repensar
qué modelo de relación tienen los partidos con los públicos y en concreto qué modelo de relación tienen con las generaciones más jóvenes. Y en eso me refiero, ¿no? Que los partidos, debido a la complejidad del sistema comunicativo en el que vivimos, han ido saltando de un medio a otro, a redes, ¿no? Del offline. Bien, creo que ahora ha llegado el momento de decir, bueno, ahora estamos en un contexto donde tenemos plataformas bidireccionales, pero cómo se están articulando esa bidireccionalidad desde los partidos y desde las instituciones. Estamos ante una generación que, por lo que nos dice la evidencia científica, demanda un tipo de diálogo. Ese tipo de diálogo no es necesariamente, ¿no? Que creamos un foro donde haya preguntas-respuestas, que sí, pero sino que estamos hablando de una demanda de que los partidos y las instituciones sepan responder, por ejemplo, a ciertas dinámicas que se crean online, sepan responder, ¿no? Están un poco en la ola de lo que está pasando. Con esto soy consciente de la dificultad de tiempo y recursos que eso requiere para los partidos, pero creo que es un elemento muy interesante de esta generación que nos obliga a repensar qué modelo de relación, qué diálogo establecen las instituciones con los públicos, los partidos con los públicos y a su vez, ¿no? Ese diálogo que ha de ser el garante de los valores democráticos que tenemos hoy en día, ¿no? Creo que es también muy interesante de esta generación, que por lo que vemos y lo que también estaban comentando antes, ¿no? Que tienen esas explosiones de participación política ante picos muy grandes. Bueno, aquí creo que es importante reflexionar como partido y como institución cómo mantienes tú ese interés, qué opciones de participación estamos dando a estos jóvenes. Y aquí quiero abrir el melón de, y no solo hablo de participación online, sino también de participación offline, ¿no? Estamos también viendo que la evidencia nos dice que cada vez la gente demanda también una acción fuera de redes. Ahora bien, esa acción no puede estar desconectada de tu actividad en redes. Y aquí el reto para las instituciones y los partidos, ¿no? Es decir, ¿qué modelo de relación vamos a establecer? O sea, unidireccional, bidireccional, ¿qué significa esa bidireccionalidad? Y cómo conectamos nuestros discursos online con nuestra actividad offline, ¿no? Vemos que estas generaciones, ¿no? Se participan activamente en momentos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos cuando hay una campaña electoral. Pero bueno, bien, ¿cómo mantenemos ese interés offline fuera de una campaña electoral? Y creo que aquí el reto es de los partidos de repensar, ¿no? Esas estructuras de participación que teníamos hasta ahora, ¿siguen funcionando o no? Y esas estructuras, ¿cómo se reflejan en esta nueva realidad tecnológica que tenemos? Y para mí creo que eso es lo clave y lo interesante de esta generación, que nos obliga a repensar claramente, ¿no? Cómo nos comunicamos y qué significa ser bidireccional y qué significa establecer un diálogo en un contexto online tan cambiante y tan complejo. Bueno, preguntaría eso. Antes he hablado sobre consumo informativo. ¿Qué podrías ahondar dentro del estudio que hacéis en el Digital News Report sobre el consumo de esta generación Z? Consumo de medios, por dónde se informan, cómo se informan, qué actitudes y valores tienen ante la información política especialmente. Vale, sí. A ver, o sea, desde el Digital News Report, que bueno, es la mayor encuesta sobre consumo mediático del mundo, en la Facultad de Comunicaciones como nos encargamos de gestionar y coordinar las preguntas que se realizan en España y también la explotación de los datos, ¿no? Sí que hay algunas claves en el último informe que lo presentamos este año en junio del 25, ¿no? Y la recogida de datos se hizo en febrero, o sea que es bastante reciente, ¿no? Sí que hay algunos datos sobre los jóvenes que indican que consumen noticias y la información, la exposición a la información es distinta a como lo hacían otras generaciones, un poco siguiendo la conversación que estaban teniendo antes Uriol y Ángels, ¿no? O sea, sí que es una generación que consume información de forma diferente. Yo lo primero que destacaría sería la idea del desinterés activo. O sea, estamos ante una generación que cuando se les pregunta en la encuesta, ¿no? A usted, ¿cómo de interesante le parece la política? Menos de un 30% te dice que le parece interesante. Y sin embargo, cuando miramos encuestas de la misma franja y se les pregunta si van a ir a votar, qué parte de la generación quiere ir a votar, siempre tienes un entorno entre el 85 y el 90% y dice, yo quiero ir a votar, pero cuando les preguntas, ¿te interesa la política? Te dicen que no. O sea que hay alguna política que les debe de interesar porque si no, no querrían participar
en el sistema, ¿no? O sea, quiero decir, si no, directamente dirían, no quiero, no creo en el sistema, que le den a todo, paso, ¿no? Y sin embargo vemos que quieren participar, ¿no? Lo segundo que destacaría es que ya no podemos hablar de un sistema informativo, ¿no? Cuando antes se ha comentado el tema de Dallas, que yo, claro, pues evidentemente yo no conocía a Dallas, pues no formo parte de ese colectivo, pero o sea, eso, por ejemplo, en nuestra generación o en los que vienen después, no existe. O sea, es un consumo muy fragmentado, muy dividido por redes sociales y también por ideología. O sea, la ideología influye muchísimo. Cuando comparamos a nivel internacional, se ve que en España hay algunas redes sociales que consumimos más que lo que consumen fuera, ¿no? Estoy hablando pues de X, de Instagram, tenemos unos valores que son más altos. Pero es que vemos que hay una división entre jóvenes y mayores. O sea, los jóvenes son de X, Instagram, TikTok, y es que eso los mayores no lo huelen. Cuando antes Ángels decía que los que tenemos 30 años, ¿no? De alguna forma, sí que tenemos la cuenta de Facebook, pero que Facebook es algo boomer, es real. O sea, tú preguntas en la encuesta y es que los jóvenes no usan ni Facebook, ni Meta Messenger, ni me da igual el nombre que le pongas, que no te lo voy a comprar, déjame, ¿no? O sea, yo estoy con TikTok. Luego también vemos una brecha de género en la forma en la que se relacionan con la información. Ellos tienden a tener algo más de interés por la información que ellas, ¿no? Pero en general, y esto es algo que podríamos relacionarlo un poco con lo que decía antes Uriol, estamos en un contexto determinado. O sea, en lo que no podemos, yo creo que lo que no se puede pedir a los jóvenes es, mira, llevamos desde el 2008 que ha dicho Uriol, o desde el 2016 que llega Trump, dándole a los medios diciendo que son fake news, que no son pseudomedios, que no son reales, que no están contando la realidad, y luego queremos pretender que los jóvenes, no, ustedes crean en los medios de comunicación. Pues el contexto en el que han crecido y en el que los hemos educado no favorece, ¿no?, creer en los medios. Entonces les preguntas acerca de los medios de comunicación y lo primero que te dicen es que no creen en ellos. O sea, ¿usted cómo verifica la información? ¿Por encima de los 35 a través de medios de comunicación? ¿Por debajo de los 35 a través de redes sociales? O hablando con alguien que es amigo mío o es un colega mío. Entonces, claro, la forma también de relacionarse es también distinta, ¿no? Y luego, por terminar con esta primera parte, o sea, yo mencionaría la idea casi de la moderación de contenidos, ¿no? Que es como la palabra bonita o el concepto bonito que hemos sacado en la encuesta para hablar de la cancelación en redes, ¿no? Este año hemos preguntado acerca de cómo de acuerdo está usted con que se cancele en redes. Usted cree que lo poníamos mejor, ¿no? Pero era se cancela poco, se cancela mucho, se cancela lo necesario. Vimos una cosa a nivel general, que es que la ideología influye muchísimo. O sea, la izquierda y los que se autoubican en la izquierda, ¿no?, entre el 1 y el 4, creen que se está cancelando poco, que habría que cancelar más. Pero conforme nos vamos acercando hacia valores del centro, centro-derecha, y ya no hablo de la extrema derecha, sale la idea de no, es que se cancela que no veas, o sea, se está cancelando demasiado. Vale, pues cuando eso lo segregamos por edad y preguntamos a los jóvenes menos de 35, esa polarización es todavía mayor. O sea, los jóvenes de izquierdas piensan que se está cancelando poquísimo y los jóvenes de derechas piensan que está cancelando demasiado, pero demasiado a niveles estratosféricos. Y eso también te habla, ¿no?, de una forma que tienen de enfrentarse a la realidad, de confrontar, o sea, tienen como una sociabilidad política, no sé cómo decirlo, más adversarial, ¿no? Es el mío o el contra mí, un poco como esta teoría de los círculos concéntricos de tengo que comprar todo el pack, ¿no? O sea, yo soy conservador, entonces como soy conservador, me tienen que gustar los toros, me tiene que gustar la caza, tengo que estar a favor, tengo que estar en contra del aborto, tengo tal. Si soy de izquierdas, al contrario. Y eso lo exportan luego a cómo se relacionan ellos en los medios y también sobre todo en las redes sociales, ¿no? Entonces sí, yo destacaría esas cosas, sí. Tomás. También para preguntar, seguimos un poco en esta primera ronda y luego abrimos ya el fuego. Entonces, Adriana, hemos analizado bastante. Un riesgo desde la academia es pasar del análisis a la parálisis. Entonces ya pregunto ya en calidad de asesora, los que estáis ahí tomando decisiones, ¿cómo en el asesora de comunicación digital que eres, cuál es esa relación, cómo establecéis esa relación con los jóvenes, la importancia de buscar esa implicación de los jóvenes? Hola, bueno, esto antes lo estaba hablando un poco con Franz y con Santiago. Es verdad que a nivel práctico y en el otro lado, ¿no?, más institucional, más de partido político, nos está costando mucho. Es verdad que yo estoy también en la facción izquierda, en un partido de izquierdas, en un gobierno de izquierdas, y cuesta mucho llegar a la gente joven. Como decía Auken, sí que es verdad que dicen que van a ir a votar y tal, pero luego es verdad que son los que más se abstienen a la hora de ir a votar.
Y también esto viene un poco de que no tienen referentes políticos, ¿no? 9 diputados de los 350 que hay en el Congreso de los Diputados son menores de 30 años. ¿Qué hacemos con 9 personas solo, con toda la gente joven que tiene que ir a votar? Si seguramente no se sentirán representados en el Congreso y en el Senado es peor todavía, ¿no? Y luego solo hay 45 diputados en el Congreso que tienen entre 31 y 40 años. Volvemos a las mismas, ¿no? Es gente que está creciendo sin referentes políticos, simplemente se encuentran luego a bitoquiles yendo a liarla a las universidades, se encuentran albises que llegan al Parlamento Europeo mintiendo, porque se dedican a hacer campañas, que es todo mentira, y al final compran ese discurso, ¿no? Como decía Orken, en plan, la gente de izquierda se tiene que relacionar con ciertos temas y estas dos personas, por poner ejemplos, ¿no? Son las que han cogido todos los temas de la derecha y es la que están vendiendo muy bien a través de redes sociales todo este discurso, ¿no? De no nos van a solucionar los problemas, toda la inmigración es mala, vivan, bueno, lo decías, ¿no? Vivan los toros y todo este discurso, ¿no? Y entonces esto también yo considero que viene también un poco de la desafección política. Primero, que no tienen referentes y segundo, de una desafección política muy grande, ¿no? Nuestros padres nos vendieron como tenéis que estudiar mucho, llegaréis muy lejos, si tenéis una carrera universitaria, un máster, un doctorado, conseguiréis sueldos muy altos, tendréis una vida mucho mejor que la nuestra y luego han llegado y eso es mentira, porque tenemos gente súper preparada, con muchos estudios y están en trabajos o precarizados, no tienen acceso a la vivienda porque es carísima, no pueden trabajar muchos de lo que quieren y se tienen que ir. Y al final esto también hace que la gente se frustre. Los políticos simplemente piensan en la gente mayor que ya tienen la vida solucionada porque tienen las pensiones, que se las siguen subiendo, tienen ya la vivienda comprada porque antiguamente era más accesible la vivienda, tienen ya unos sueldos bastante altos con los que pueden vivir bien, pero en cambio la gente joven, que es la que luego tiene que pagar las pensiones, es la que tendrá que seguir trabajando para que, bueno, pagando impuestos, para que podamos continuar con todo este modelo, luego están viendo que ellos no van a haber revertido todo esto como lo tuvieron sus padres, ¿no? Y al final esto también es muy difícil que nosotros, es decir, es muy fácil comprar el discurso de la derecha porque por mucho que nosotros digamos desde las instituciones o se hagan políticas públicas, por ejemplo, ahora el Govern de la Generalitat ha hecho un plan de emancipación joven, entonces se dan 50.000 euros a la gente joven para que se pueda comprar una vivienda. Y esta vivienda pasará a ser de protección oficial. Esto está siendo un problema muy gordo, porque la gente, claro, te entra la gente de la derecha en las redes, tú vendes esto en redes y te entran toda la gente de la derecha y empieza a poner, nos estáis mintiendo, simplemente queréis que os financiemos nosotros las viviendas, comentarios de esto, ¿no? Y es muy fuerte porque al final dices, bueno, se está haciendo una política pública para resolver uno de los grandes problemas que tiene la gente joven, que es el acceso a la vivienda, y tú ya le estás comiendo la cabeza a la gente diciéndole que esa vivienda no va a ser suya, que realmente va a ser suya. Lo que pasa es que acaba en el parque público, que será luego cuando esta persona fallezca, será para otra persona, simplemente, pero no deja de ser tuya, ¿no? Y al final, aunque desde la izquierda se estén haciendo muchas políticas para la gente joven, para que tengan trabajo, para que luego puedan acceder a la vivienda, para que puedan estudiar, se están dando muchas becas, se están dando becas de doctorado, aquí también, por parte de la Generalitat. Se están dando muchas facilidades a la gente joven que luego llega a la izquierda, a la derecha por redes sociales y se te come todo el discurso. Y entonces, ¿qué pasa? Que claro que la gente joven entonces ve ya el tuit típico de la derecha de les estáis mintiendo, porque esto Junts pasa, por ejemplo, gente de Junts poniendo comentarios, ¿no? Es que os están mintiendo, no hagáis caso a este proyecto de los 50.000 euros, no los pidáis porque luego os van a quitar la vivienda. Y es todo mentira. Pero como es tan fácil comprar este discurso, al final, por mucho que se haga desde la izquierda, si no tenemos unos referentes de la izquierda que sepan vender al mismo nivel que la derecha estos discursos, es un problema muy grave, ¿no? Y al final las redes sociales es una de las formas más rápidas de llegar a la gente joven. Pero ¿qué pasa? ¿No? Lo que decía, nos metemos en TikTok, creamos un TikTok del presidenilla, ponemos, es lo que comentábamos ahora con Fran, ¿no? Y Santi y tal, subes un vídeo explicando lo de los 50.000 viviendas o hemos conseguido trenes nuevos para mejorar las frecuencias o cualquier política, vamos a impulsar unas becas de doctorado, lo que sea, y no se mueve nada, porque a la gente te dicen que sí, que me solucionen los problemas, pero a la hora de la verdad, cuando te lo estamos dando soluciones, te da igual. Tú lo que quieres es el corte del presidente peleándose con Silvia Orriols en el Parlamento.
Y es muy triste y muy frustrante, ¿no? Porque me estás pidiendo que te solucione problemas legítimos y reales, lo estamos haciendo, pero luego tú realmente lo único que quieres es la confrontación, ¿no? Y al final también hay que como mentalizarse un poco de esto, que una cosa es la vida real y otra cosa son las redes sociales. En la vida real sí que se están dando, en nuestro caso, por ejemplo, creo que se están dando muchas soluciones a muchos problemas y aún así luego vives en la burbuja de las redes sociales y la gente joven vive en esta burbuja, no de las redes sociales, que parece que no se esté solucionando nada, que no se esté trabajando por absolutamente nada y no es cierto. Y también ahora este último mes ha aparecido un poco la corriente esta antiimpuestos, ¿no? De la gente joven. Viene un poco de lo que decía, ¿no? Del pacto intergeneracional, sobre el que teníamos antes el sistema social, ¿no? De que si estudias, tendrás una vivienda y tal. Claro, ahora el impuesto, hablas con la gente y te dicen que no quieren impuestos. O sea, la gente joven no quiere pagar impuestos. ¿Cómo? Y entonces, ¿cómo pretendes que tus padres luego tengan pensión? ¿Cómo pretendes tú tener luego una pensión? ¿Cómo pretendes acceder a la sanidad pública, a la educación, ¿no? Y está siendo bastante complicado llegar a la gente joven que compren un poco, ¿no? Este discurso de, bueno, la izquierda también hace cosas buenas, aunque tengas al vice diciéndote que son malísimos, y ahí estamos un poco intentando batallarles también en las redes sociales, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. También luego habrá temas para preguntar, pero por acabar con esta primera ronda, Frank, sin tampoco hacer un spoiler del libro, porque se trata de que lo lean, o por lo menos que lo compren, ¿no? Diría. Pero de todo lo que se ha hablado en las sesiones anteriores, tanto por Víctor como Oriol, Ángels y por vuestro estudio, de esas características, ¿cuáles crees que son las principales? ¿O darías alguna más? ¿O cuáles son las características de esta generación que habéis visto en vuestro trabajo? Sí, un poco en resumen, hay como tres grandes características quizás que son muy importantes para entender y hacer un diagnóstico de cómo es la generación Z y a raíz de allí ya poder hacer planes de comunicación o entender cómo hay que llegarles, ¿no? Y creo que hay que destacar tres grandes características que van un poco en el plano social, en el plano ya más personal y psicológico y también en el plano político, ¿no? Y la primera, en el plano más social, que me parece muy importante, es que estamos ante una generación que es sumamente globalizada. Es decir, eh, tanto la juventud española como la juventud, por ejemplo, de Estados Unidos, tiene muchísimas similitudes y es algo que, por ejemplo, al ver estudios de diferentes países, al final las conclusiones tienden a ser muy similares, muy parecidas, ¿no? Y ya hemos visto en las sesiones anteriores, ¿no? Cómo los hábitos de consumo tienden a coincidir, etcétera, pero hay un aspecto que quizás me parece que es muy representativo de esta similitud, que son las protestas de la generación Z que estamos viendo en el último mes y medio en distintos lugares del mundo, que son países totalmente disímiles. Por ejemplo, estamos hablando de Paraguay y Perú, o de Marruecos o de Nepal, o sea, que son países que están diferenciados por miles de kilómetros y que en teoría no tendrían mucho en común, pero cuando se ven las protestas hay elementos muy, muy similares. Y hay algunos destacados, como por ejemplo el simbolismo de que usan todos la bandera de One Piece, del anime japonés, que habla de unos piratas que van en busca de un tesoro, que tienen una historia como muy contra un sistema que los oprimía y ellos buscan una forma de liberarse, de conseguir un éxito. Y estos jóvenes han utilizado esa bandera como un símbolo de protesta, ¿no? Y eso se ha visto tanto en Perú, tanto en Nepal, como en Marruecos, ¿no? Además, las causas de la protesta terminan siendo muy similares, ¿no? Causas económicas de jóvenes que sienten que el futuro al final no va a ser tan bueno como se los pudieron haber prometido y se ha perdido este relato de que se está caminando hacia una mejora como las generaciones anteriores podrían haber tenido y ahora más bien se siente que hay que tratar de evitar una catástrofe que puede venir en el futuro y que cada quien tiene que buscar formas un poco de salvarse de alguna manera, ¿no? Em, entonces, claro está, la generación sí es muy homogénea quizá en todo el mundo, pero esto no nos debe llevar al error de entender que es como una comunidad muy uniforme, ¿no? O sea, en realidad la generación Z, cuando se le estudia más en detalle, vemos que tiene profundas divisiones y profundas brechas dentro de ellas, ¿no? Aurken mencionó alguna ahora, que es la brecha de género, de la cual no se ha hablado mucho durante el foro, pero creo que es una característica fundamental y que está causando
que tiene un impacto social y político muy, muy importante. Pero también hay otras diferenciaciones, por ejemplo, en el nivel educativo. Eh, el nivel educativo, por ejemplo, en Estados Unidos ahora está generando mucho impacto político, ¿no? Por ejemplo, entre los seguidores del Partido Demócrata o de Donald Trump, el nivel educativo es algo muy relevante. Y en la generación Z ese nivel educativo genera aún más fricción porque el nivel de educación superior ha ido aumentando de manera importante y la generación Z es la que tiene mayor formación, ¿no? Profesional y educativa, ¿no? Entonces ahí la brecha se hace más grande, ¿no? Pero bueno, pasando a las otras dos características que quería mencionar para no quedarme pegado hablando tanto tiempo. Quiero señalar que un poco esta diferencia que vemos de uniformidad de la generación Z en todo el mundo, pero diferenciaciones internas, está también muy ligada al tema de las redes sociales, que con los algoritmos posicionan contenidos, ¿no? En todo el mundo, pero a la vez generan muchas burbujas y cámaras de eco que generan muchas diferenciaciones y las terminan extrapolando, ¿no? Y las redes sociales también llegan a la segunda característica, que ya es más personal y psicológica, que es la vulnerabilidad de los jóvenes ante los trastornos de salud mental y ante incluso la soledad no deseada. Hay estudios de la OMS que muestran que en todo el mundo, en la mayor parte de los países que ellos preguntan, los jóvenes menores de 25 años son los que tienen mayores niveles de soledad no deseada, mayores niveles que en todo el resto de la población, cuando generalmente se piensa que son los mayores de 60 los que tienen a tener mayor soledad no deseada, pero no, son los más jóvenes, ¿no? Y esto lleva a que quizás se fragmenten las comunidades y que hay veces que un joven pueda tener más identificación con un influencer que ni siquiera conoce que con un vecino de su misma edad en su mismo barrio, ¿no? Entonces es algo un poco paradójico, ¿no? Y esto nos lleva también a la tercera característica, que es esa profunda desconfianza que se terminan creando en todas las instituciones y en todo lo que se ve como tradicional, ¿no? Hay como una reacción ante eso, y no solo en la política, sino que también se traduce en el día a día y en la parte más social. Por ejemplo, en un estudio de WC este año, se veía que los jóvenes eran los que más desconfiaban al final las ONG son los que tienden o sea, son unas instituciones que tienden a tener la confianza en general, transversal de todo el mundo, se confía mucho en ellas, pero incluso los jóvenes desconfían de las ONG. E incluso también desconfían entre ellos mismos por ejemplo, en la formación académica, hay veces en los focus group, por ejemplo, que habíamos hecho para el libro, había jóvenes que decían, no, bueno, yo a veces creo en las redes sociales más en un influencer que en un estudio académico, que el influencer lo siento como más cercano. Entonces, claro, al final la cercanía prima sobre los otros valores, ¿no? Y todas estas tres características nos llevan, creo que, a una gran característica que es fundamental de la generación Z, que ya un poco se tocó en las sesiones anteriores, y es el tema de que es una generación que se podría calificar como antisistema. Y antisistema tanto en lo social como en lo político, y que tiene una reacción a lo tradicional. Y simplemente un ejemplo de esta característica antisistema creo que se representa muy bien en las elecciones federales de Alemania de inicios de este año. Vemos que entre los menores de 25 años, los partidos más votados fueron entre los chicos menores de 25 años, AfD, que se considera el nuevo partido neonazi, y entre las chicas, Die Linke, o sea, el partido de extrema izquierda. Es decir, en su conjunto está esa visión antisistema de que no querían a los partidos gobernantes, pero claro, las chicas iban por un lado hacia la izquierda, los chicos iban por el otro lado hacia la extrema derecha, ¿no? Entonces, ahí esto resume todo en el hecho de que es una generación antisistema, pero que dentro de sí misma tiene profundas divisiones. Y creo que sí es importante, ya para cerrar, lo que sí se decía, que decía Oriol Bartomeu, que no podemos caer en el error que se está cometiendo mucho, de señalar, de decir, no, que esta generación es de extrema derecha. Al final, yo creo que lo que es más correcto o la visión que tenemos que tener es que es una generación que sí quiere cambios y cambios profundos. Y al final ahora, quizá por el impacto de las redes y la influencia que tiene la extrema derecha en las redes sociales, pueden tener ciertos jóvenes más tendencias a la extrema derecha. Pero yo creo que no es algo definitivo que se pueda considerar como escrito en piedra, sino que es algo que puede ser cambiante. Muchas gracias a los cuatro, gracias por hacernos el tiempo. A partir de ahora ya abrimos el turno de preguntas, de debate, de coloquio, abusando un poco del privilegio de esta mesa inexistente. Empiezo yo porque siempre cuesta romper, pero vayan pensando preguntas si no las tienen ya, porque hay que dar juego. Entonces yo quería plantear dos cosas a raíz precisamente de esto último y que ha salido de una forma u otra más o menos explícito o implícito en las cuatro intervenciones.
es, claro, este carácter antisistema de los jóvenes, y sabiendo que no sois pitonisos, pero habrá efecto péndulo, es decir, porque también mucho de lo que planteaba Adriana y que planteamos con los jóvenes en las redes sociales, eso ya lo vivimos no hace tanto en el 2014 con Podemos, ¿no? Que fue la ruptura por la izquierda, utilizando las redes sociales, haciendo también, como hace un poco Vox ahora, yo creo, de la necesidad de virtud, como no entro en los medios tradicionales o me cuesta entrar, voy por otros sitios para llegar a la gente, fundamentalmente a los jóvenes. Este carácter antisistema, el sistema ahora es fundamentalmente socialdemócrata y aquí en España justo pues gobierna un gobierno de coalición donde está el PSOE y Sumar. ¿Cuánto hay de coyuntural y cuánto hay de estructural? Es decir, ¿cuánto hay, cuando se hablaba Oriol antes, dice, claro, la derecha aquí es muy potente porque el efecto comunidad que buscan las generaciones en las redes, ahí el discurso de la derecha es muy potente? ¿O cuánto hay de coyuntural que efectivamente son antisistemas y el sistema ahora, al menos en este país o en otros, se percibe fundamentalmente como socialdemócrata o de centro izquierda izquierda? Y por tanto, lo contestatario es irte a la derecha y va a la derecha centrada, sino a la extrema derecha. Esta sería una pregunta y, bueno, y luego no sé si hago otra o lanzo ya dos y así para que luego dar turno. Y la segunda es, ¿qué impresión tenéis? También lo lanzo a los cuatro. Si los partidos atienden realmente a los jóvenes o el voto de estos jóvenes, ¿no? También salió en la mesa anterior que bueno, hacemos mucho análisis, pero el peso electoral no lo tienen los jóvenes, ¿no? Lo tienen otras generaciones. Y cuando llega una campaña electoral fundamentalmente, pero no solo, estamos en esta campaña permanente, los partidos que tienen recursos escasos, de tiempo, de presupuestos, acaban incidiendo en esas generaciones que tienen más incidencia en el resultado final. Y al final dejamos a los jóvenes para cuestiones experimentales o para que pues eso, algunos jóvenes, sean de las juventudes, unas generaciones o de lo que sea, pues hagan ahí cosas, pero el estratega, el mensaje va siempre dirigido a otras generaciones. Y entonces en esta inclusión o participación que hablamos antes, los jóvenes no se sienten, no están hablando de nosotros. No sé cómo lo veis. Estas son dos preguntas. Respondéis los cuatro. Veráis. ¿Quién arranca? Pues me lanzo yo, vamos, si no puedo. No, yo, o sea, yo voy a entrar a la primera, yo creo que es lo del antisistema, el statu quo y demás, que si es estructural o no. A ver, como decía antes, creo que era Auriol, ¿no? Habrá que dar tiempo para poder analizar cómo va evolucionando esta generación, que es la que nos está sorprendiendo tanto, ¿no? Pero sí que creo que hay algunas cosas, no, o sea, para ver si es estructural habrá que darle tiempo, pero sí que creo que hay algunas cosas que llaman la atención, ¿no? O sea, la primera, y siguiendo un poco por lo que decía, creo que de Mariola, ha sido tú, ¿no? Creo que has hablado sobre el tema de que si que luego llega a la derecha y le roba unas banderas y demás. O sea, yo creo que ahí hay una parte de los jóvenes que están experimentando muchísima frustración, ¿no? O sea, y creo que si eso no se soluciona y no se le da una respuesta y se queda ahí colgando, o sea, el espacio que lo has dejado tú ahí vacío, te lo van a llenar de alguna forma. Entonces lo van a aprovechar otros, van a coger esa bandera y van a tirar con ella. Sí, creo que hay un efecto, me parece a mí que hay como un cierto efecto péndulo, ¿no? Porque mucha de la frustración que se sacó en 2011, 12, 14, 15, ¿no? Con todo el tema del 15 de demás, pues, venía también de algunas reivindicaciones que no han sido satisfechas. O sea, muchos de los problemas, o sea, hablábamos de que el problema de ser mileurista, el problema de la vivienda, todo eso ya estaba en las acampadas. Y vemos que llegamos a 2025 y seguimos teniendo el mismo problema. Si ahora los que están gobernando son la izquierda, bueno, pues entonces no me han solucionado, me puedo tirar hacia el otro. Podría ser una explicación. A mí lo que sí que me llama la atención es que tradicionalmente siempre se ha pensado que, y hay gente como Belzel, Inglesat, que esto lo han teorizado muchísimo, siempre se ha pensado que en aquellas sociedades desarrolladas se tiende a desarrollar un tipo de valores que son los valores emancipativos, ¿no? En los que se incrementa, o sea, tiene como conclusión que se incrementa la confianza horizontal, me fío más de la gente que es como yo, y me fío menos de la gente que no es como yo, en concreto de las instituciones, ¿no? Entonces aumenta la confianza horizontal y disminuye la confianza vertical, ¿no? Me fío menos de las instituciones, de los políticos, de los medios y demás. Y ahí sí que me llama la atención porque esto se ve muchísimo con los jóvenes. O sea, tú preguntas de quién no se fían los jóvenes en cuestiones de desinformación, que es la generación más preocupada por la desinformación. Quizá tengan medios, pero es la generación más preocupada por la desinformación. ¿Y de quién no se fían? De los políticos. O sea, la principal fuente de desinformación para los jóvenes son los políticos. 70% de los jóvenes dicen eso. O sea, el dato es descorazonador. Entonces, claro, si ya
están viendo a los políticos como un estilo de fuente, ¿no?, de desinformación, le puedo fiar lo que viene, tampoco creo que se les pueda pedir después, no, que confíe usted en el sistema. Pero si es que los que representan al sistema son los que me mienten o los que yo creo que me mienten. Entonces yo creo que eso también les hace alejarse, ¿no?, del sistema. Entonces, desde ahí yo creo que podríamos hablar igual de un cambio quizá estructural, por lo menos para un tiempo. Porque una vez que se ha roto esa confianza, a mí me parece difícil volver a, pues, ramelar. No sé cómo lo veréis los demás. Adrián, Mariola. Siendo un poco lo que decía Orken, yo creo que realmente si, es decir, Podemos entró en el gobierno y los temas que Podemos tocó cuando entró el 11M, en 2015 y todo esto, seguimos con los mismos temas, ¿no? Y entonces eso ha demostrado que al final Podemos tampoco ha venido a solucionar nada como vendían, ni ha conseguido solucionar nada, porque una cosa es estar en la oposición, estar fuera, montar manifestaciones, los meetings y decir vamos a hacer, y otra cosa luego es estar en el poder, ¿no? Y cuando llegas al poder, luego ya no es que eres gobierno de España y haces lo que quieres, si es que encima tuyo tienes Europa, tienes mucha legislación que tú luego vas a tener que aplicar, te guste o no. Y una cosa es estar en la oposición y poder decir cualquier burrada y luego llegas al gobierno y te das cuenta de que no puedes hacer todo lo que querías, ¿no? Y en este sentido, yo creo que le va a pasar lo mismo a Vox. Vox ha entrado en muchos gobiernos y que ha durado un año. Se ha vuelto a ir, ¿no? Porque al final, si Vox se hubiera quedado en esos gobiernos o si Vox gobernara solo, le hubiera pasado lo mismo que a Podemos, ¿no? Que hubiera decepcionado a todos sus votantes, porque está allí, llega, te promete que va a echar a todo el mundo y que va a hacer muchísimas cosas, luego llega allí y realmente no pueden hacer nada de lo que están diciendo. Y estar dentro de un gobierno, al final, les saca como, les deja en evidencia, ¿no? De tú me estabas prometiendo que ibas a echar a todo el mundo, que nos iban a dar vivienda, que íbamos a tener todos trabajo, y luego resulta que llegan a Castilla y León, llegan en Murcia, y llegan a otras comunidades autónomas y se van de los gobiernos corriendo, porque claro, a ver si vamos a decepcionar un poco a la gente, ¿no? Y nos van a dejar de votar. Y yo creo que al final no les interesa realmente entrar en los gobiernos, ni a Vox ni en su caso Alianza Catalana, ¿no? Porque Alianza Catalana también es un poco el mismo discurso. Están gobernando en Ripoll, pero muchas cosas de las que Silvio Oriols querría no se pueden hacer, ni las está haciendo porque está viendo que por encima tiene la Generalitat. Cada vez que intenta hacer algo de lo que ella dice, le cae una multa o se la denuncia porque quiere desempadronar a muchísima gente y obviamente no se puede. Y claro, si ella te vende toda la campaña, los voy a echar a todos de Ripoll, voy a dejar Ripoll súper limpio, de inmigración y tal y cual, luego llega y obviamente es todo ilegal, inconstitucional. Y entonces, bueno, creo que al final a la extrema derecha le va a pasar un poco como a Podemos. No será muy rápido porque se han metido muy bien en la cabeza de mucha gente, pero sí que yo creo que a largo plazo les acabará pasando a lo mismo que a Podemos, ¿no? Que al final acabarán desapareciendo prácticamente, siendo insignificantes, y al final también hay que tener en cuenta que el sistema electoral que tenemos en España tiende mucho al bipartidismo, muchísimo, y lo acaba favoreciendo y está hecho expresamente para esto, ¿no? Para que en su momento no se pudiera volver al franquismo, no, ahora ya esto. Pero bueno, yo creo que es un poco esto, ¿no? Que al final el Estado de Derecho está por encima de ellos, les guste o no, y una vez entran en las instituciones, se chocan contra el Estado de Derecho y lo tienen que aplicar como si fueran el PSOE, como si fueran el PP o cualquier otro partido constitucionalista, ¿no? Mariola. Pues sí, recogiendo un poco lo que veníais diciendo, o sea, por un lado estoy de acuerdo que obviamente la fuerza del status quo hasta ahora ha sido capaz de absorber partidos con posiciones más radicales y digamos ahora la gracia del sistema capitalista que te absorbía, ¿no? Y tenías que jugar al final las reglas del juego, en este caso, de nuestro status quo democrático. Por ahora, eso es cierto que ha ido pasando, así que a veremos, ¿no?, cuál es la evolución. Pero por otro lado, creo que aquí hay un elemento clave de base y creo que esta generación empezará a reivindicarlo y lo veremos en los próximos años. Tenemos que reflexionar mucho sobre el impacto de las nuevas tecnologías que están teniendo en nuestras vidas, en las suyas y en su futuro profesional, porque aquí no estamos hablando primero del impacto de redes sociales. Tú has mencionado antes, ¿no?, el impacto que tienen las redes sociales en su salud mental. O sea, poco a poco también hay elementos críticos dentro de esta generación joven que se está dando cuenta a lo mejor quizás las redes sociales no son la panacea y que, bueno, también por otro lado, nosotros como la sociedad, y aquí meto a los educadores, los hemos dejado a su libre albedrío, no les hemos educado, ¿no?,
hasta ahora, que nos hemos dado cuenta que eso quizás, ¿no? Ahora que nos replanteamos el rol de las pantallas en las aulas, bueno, es que ahora nos viene todavía un reto todavía más grande. O sea, estamos diciendo, bueno, oye, reculemos con las pantallas porque vemos que a esta generación no le está haciendo bien, ¿no? Le hace daño, o sea, los hemos abandonado a su suerte. Pues claro, nos viene un reto todavía más grande, ¿no? Nos viene la inteligencia artificial a sobre, ¿no? Nos viene encima y tenemos que, ¿no? Ah, de alguna forma, como sociedad, dar respuesta a lo que va a pasar. Y aquí creo que será la clave, ¿no? De que si este elemento es coyuntural o es estructurales, si sabemos dar respuesta a los retos que vienen. Y creo que aquí la parte de educación, que viene tanto por las instituciones, las universidades, institutos, escuelas, como también, ¿no? Por parte de las instituciones del sistema democrático, que en conjunto no podemos volverlos a dejar a su suerte y tenemos que de alguna forma controlar lo que está pasando. Sí, para lo que decías, o sea, la pregunta de si era un tema pendular o es algo ya más estructural, me parece que hay dos temas o dos datos que me parecen particulares que pueden un poco guiar sobre lo que podría pasar. Uno es lo que ocurrió en Nueva York, que fue un tema muy interesante, de que Donald Trump subió mucho su votación en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York, una ciudad muy tradicionalmente muy demócrata, pero luego cuando las primarias para el Partido Demócrata se celebraron, terminó ganando Zohran Mamdani, un candidato más bien situado hacia la extrema izquierda, y se dio un fenómeno muy interesante de que habían votantes de Trump que habían votado a Mamdani. Entonces, ahí lo que te quiere decir es que quizás justamente no hay esa convicción ideológica detrás de las propuestas de Trump y que quizás si al final hay decepción, hay frustración, no les cueste mucho voltearse y votar a otro que quizás represente a otro signo político, ¿no? También hay un caso similar a este en Reino Unido, por ejemplo, que Keir Starmer hace un poco más de un año gana la mayoría absoluta con un apoyo gigantesco de los chicos jóvenes y ya ahora los chicos jóvenes están apoyando en muchas encuestas una fuerza bastante importante al Partido Verde, es decir, ya voltearon y se fueron a otro partido. Y hay otro elemento que quizá ya no está tan basado en datos, pero es un tema de referentes. Y es ver cómo ya varios influencers que le hicieron mucha campaña a Donald Trump han empezado a cambiar de discurso, ofrecen otra narrativa. Y por ejemplo, Joe Rogan lo ha criticado mucho con el tema de las redadas migratorias y ha dicho que, bueno, que se le ha ido la mano, que son como muy salvajes. Y evidentemente los influencers tienen un peso muy, muy importante en el posicionamiento de narrativas entre los jóvenes, ¿no? Entonces, que ya estos referentes empiecen a poder voltearse, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, te dice mucho lo que puede pasar también en otros lugares y la influencia que eso puede terminar teniendo en el voto, aunque bueno, al final lo veremos ya con más claridad en las midterms del próximo año y después en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, eso dará más claridad sobre eso. Y sobre el tema de un poco de la atención que los partidos ponen a los jóvenes y que si se pueden sentir incluidos o no. Eh, sí es interesante que hay quizá partidos, sobre todo aquí en el caso de España y en Europa, donde las sociedades están más envejecidas, que al formular la estrategia política, en muchos casos se piensa como que, bueno, podemos sacrificar este porcentaje del electorado joven porque al final no vamos a ganar con eso. Eh, y Vox me parece que se ha dado cuenta de allí y viendo su propia realidad electoral, que están ganando entre los jóvenes, creo que está utilizando eso porque me parece que empieza a haber ahora una narrativa que va desde el propio partido de Vox y desde algunos influencers de posicionar una lucha generacional entre los pensionistas y los jóvenes, ¿no? Y ya he visto de muchos influencers que van nombrando este mismo tema sin ni siquiera nombrar directamente a bots, pero me parece que es una narrativa que desde la extrema derecha se está tratando de posicionar de manera intencionada para colaborar, ¿no? En esta misma idea de juego sumacero y de lucha entre distintos grupos que terminaría beneficiando a la extrema derecha, ¿no? Pero sí me parece que es importante que otros partidos ya más asociados al sistema se den cuenta de que tienen que escuchar a los jóvenes primero, mostrar que los escuchan, mostrar cercanía con ellos, que no se sientan como que sus problemas están en un segundo plano
Y en eso también es clave, por ejemplo, la formulación de listas electorales, que ellos se den cuenta de que tienen espacio en, en el Congreso, en los ayuntamientos, en las concejalías, etcétera. Porque, por ejemplo, hay un dato muy destacado de la consultora B. Bartlett, que dice que aquí en España solo el 10% de los representantes políticos son menores de 35 años. Y por ejemplo, en toda América, solamente alrededor de 20% de los parlamentarios, de todos los parlamentos de América, son menores de 40 años. Incluso en Estados Unidos hay senadores de más de, 90, de 80, de 80 tantos años, cerca de 90. Entonces se ve un Sí. poco de ahí el choque generacional, ¿no? ¿Los demás, cómo veis? ¿Creéis que los partidos están trabajando de forma sistemática, rigurosa el voto joven o no? ¿Por qué? Eh, yo creo que ahora bueno, lo que decía antes, ¿no? Es complicado llegar a la gente joven. Sí que es verdad que las juventudes de los partidos suelen ser más radicales también que el partido, ya también entrando un poco en teoría política, ¿no? Pero al final creo que lo que tenemos que hacer es que la gente joven no se sienta usada solo en campaña, ¿no? De, ay, mandamos a la gente joven a colgar los cartelitos por las noches a las calles, a que sean los que pongan las carpas y a los que estén ahí, ¿no? Como haciendo todas estas cosas, ¿no? Poniendo las sillas en los actos. No, simplemente creo que también hay que darles voz, es lo que decía Franz, ¿no? También hay que meterlos en las listas, tienen que estar en las ejecutivas de los partidos, no simplemente que sea ¿no? el secretario general o el presidente de las juventudes el único que esté en la ejecutiva, sino que haya más gente en las ejecutivas de gente joven, porque es que si no les hacemos partícipes, al final van a pensar que no sirve de nada, que ellos estén ni en las juventudes del partido que sea, ni vayan a votar, ¿no? Y al final también creo que desde los gobiernos lo que hay que hacer es hacer políticas pensando en el presente de la gente joven, pero también en el futuro y conseguir que ellos vean que muchas cosas que se están haciendo ahora también son buenas para su futuro, ¿no? Y si al final no conseguimos que la gente joven se implique, que vaya a votar sobre todo, que al final, ahora sí, ahora es lo que hablamos un poco de esto, ¿no? Las generaciones que votan ahora son nuestros padres, son nuestros abuelos, pues que estas generaciones pasarán y quienes van a acabar votando es la gente joven. Y si no vamos a por ellos desde un principio, luego será muy difícil convencerles, porque si han crecido sin votar, pensarán es que no sirve de nada. Y total, si voy a ir a votar y no van a ganar los míos y tampoco me van a solucionar la vida, no sirve de nada votar, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que hay que hacerles muy partícipes. Es verdad que se está intentando también desde los partidos usar a los influencers para llegar a ellos. También es verdad que muchos influencers, por los mismos motivos, no se quieren como significar con partidos políticos, porque luego perderán seguidores y tampoco les interesa porque al final ellos viven de esto, ¿no? Y es su negocio. Entonces, bueno, es complicado llegar a la gente joven, pero creo que poco a poco también los partidos se están dando cuenta, tanto a la izquierda como a la derecha, de que es muy importante pensar en los jóvenes y tenerlos en cuenta para hacer todas las políticas públicas. Mariola, si O sea, quieres, vamos. yo creo que, y está genial, pero creo que igual habría que ser también realista con lo que se espera de los jóvenes y de lo que se les promete, ¿no? O sea, yo creo que sí que vemos que hay muchos jóvenes que tienen esa necesidad de comunidad, igual por eso, ¿no? Pues es lo que explica pues la asistencia a eventos, bueno, el otro día leía, ¿no? Cuando toda esta gente joven que va a los toros y demás, tal, bueno, es que es una generación que ha crecido en un momento como prácticamente antiséptico, COVID, no nos relacionamos demás y van ahí, eso es como una fiesta masiva en la que está la muerte ahí no sé, o sea, como es otra forma de relacionarse, ¿no? O sea, sí que hay una necesidad de esa comunidad. También puede estar por ahí la relación de, oye, ¿por qué que asisten tanto a oficios religiosos? Bueno, pues que a lo mejor necesitan ser parte de algo más porque se sienten perdidos. Entonces, yo creo que eso sí que está ahí, o sea, sí que lo buscan, pero creo que habría que ser realista con, uno, lo que les ofrecemos, porque si se les dice desde los partidos o desde la política institucional, no, es que vamos a contar con vosotros muchísimo, tal. Yo creo que eso de pegar carteles, montar tenderetes y demás es lo que siempre han hecho los jóvenes en los partidos. O sea, que no es algo así como, ¿no? Que solo se lo estoy haciendo a la nueva generación joven, ¿no? O sea, que se ha hecho siempre. Entonces, también hay que ser consciente de lo que se les ofrece, porque igual se dice, os prometemos no sé qué, y luego si no cumples, eso genera otra vez frustración y entramos otra vez en el bucle. Y luego, lo que se espera de ellos. O sea, es que más viejo que el hilo negro. O sea, los jóvenes son los que son más contestatarios de toda la vida. Entonces, si ahora contestan contra el statu quo, porque el statu quo es de determinada forma, pues también es normal, ¿no? O sea, cuando hablas...
cuando hablabas de lo de, gracias, cuando hablabas de lo de Mandani en Nueva York y Trump, ¿no? Ese péndulo de, oye, se van para un lado y se van para el otro. Joder, al final los jóvenes, digo, hay diferentes actitudes políticas, ¿no? O sea, se puede ser conservador, se puede ser liberal, radical, reaccionario. Entonces, lo normal es que los jóvenes sean los que son más radicales a la hora de querer cambios, ¿no? Porque quieren cambios bruscos por la situación que viven y por lo que porque ellos son así también viscerales, o sea, es normal. O sea, como si aquí nadie hubiera sido joven, ¿no? O sea, que hay unos comportamientos propios de la juventud. Entonces, quizá también tampoco podemos esperar de ellos, ¿no? Que de repente se comporten con una hondura tremendísima y súper profundos, o sea, como si antes todo el mundo fuera leyendo la tercera de ABC y discutiendo a Kierkegaard, o sea, perdón, o sea, porque no era así. O sea, los jóvenes siempre han sido jóvenes y también habrá que dejarles, o dejarnos ser jóvenes, ¿no? Claro que sí. ¿Quieres comentar algo o damos paso? ¿Cómo quieres? Sí, yo creo que también aquí hay, hablando de los partidos, ¿no? También vivimos un momento, ¿no? Que tuvimos el boom, así por ejemplo, de los presupuestos participativos e iniciativas muy chulas que prometían mucho y ahora justo nos encontramos en un momento de reflexión muy fuerte, ¿no? Y estamos en un momento que me imagino las dificultades que puede tener, ¿no? Como partido y partido que está en una institución, ¿no? Repensar todos estos espacios que creo que también, ¿no? Y eso en parte también lo han absorbido los jóvenes, ¿no? Y creo que de ahí viene en parte la dificultad que también estáis experimentando ahora de llegar a ellos, ¿no? Hemos hecho un intento de crear una nueva fase de la democracia que de momento no está llegando. Entonces, claro, la reflexión en el fondo es más profunda, o sea, es qué tipo de democracia queremos para los próximos años, cómo podemos garantizar su supervivencia. Y creo que estamos aquí más, ¿no? Porque al momento en que tú garantizas estructuras participativas, das vía para que los jóvenes que quieran, que obviamente, como tú dices, no se van a sumar todos, pero claro, tú como institución tienes que abrir vías de diálogo y esas vías de diálogo van a ser incómodas. Claro, entonces tú como partido y como institución tienes que estar dispuesto a recibir y pensar cómo vas a gestionar la rabia que te va a venir. Entonces, creo que en el fondo, para comunicarte a los jóvenes, has de pensar, ¿no? Si abro esa puerta, ¿yo cómo voy a dar respuesta a todo eso que se me va a venir encima? Que a lo mejor quieres, ¿eh? Muy bien, Bueno, bueno, por eso digo lo de ser realista, porque igual participan poco y encima el que participa te tocan las narices. Pues Claro, puede pasar. exacto, es la base de la participación, ¿no? muy bien, pues abrimos turno de preguntas. Andrés, creo que tiene. Andrés, digo Miguel. Eh, un poco pareciera que después de la caída del muro de Berlín, esta cortina de hierro que dividía Europa y el mundo, la democracia liberal prometía a los jóvenes. Hubo una serie de promesas que se hicieron, los 2000, que por ahí no solo no han sido cumplidos, que por ahí no solo no han sido cumplidas, sino que se han acrecentado. Lo decían en el conversatorio anterior. Pareciera que esta generación, después de los millennials, Z, como le llamemos, es incluso la más desigual entre sí en el mundo. Y a eso le sumamos la inteligencia artificial como un punto de quiebre, que fue o va a ser incluso más importante de lo que fue Internet. Y yo quiero preguntarles dos cuestiones que a lo mejor parecieran no ser tan relevantes, pero sí que se entrelazan entre sí. ¿Qué autocrítica podemos hacer ante un sistema que pareciera no dar esas respuestas ante la crisis de la democracia liberal? Es decir, ha fallado no solo el sistema, sino ha fallado la comunicación política alrededor de ese sistema. Y aquí retomo un poco lo que decía Mariola. Eh, Nuestros públicos no están captando las políticas públicas que estamos generando desde partidos de izquierda, salvo con muy honrosas excepciones. Por ahí podemos hablar del caso de México, y perdón por la autorreferencia, por los niveles de aprobación que tiene, pero sí que es verdad que no solo ha fallado la democracia liberal, sino que ha fallado la comunicación política alrededor de la democracia liberal. Y eso me lleva a plantear la segunda cuestión. Hemos llevado a criminalizar al votante de estas opciones extremistas, pero considero que hay poco de autocrítica en los actores políticos por no dar esas respuestas. Entonces quisiera saber si pueden elaborar alrededor de eso y su opinión en general sobre la democracia liberal como un sistema que parece estar implosionando desde dentro y que creo que se ha reaccionado tarde en Occidente. ¿Quién recoge? Pues empiezo. O sea, yo voy a cogerlo por el final, o sea, voy a agarrarlo por el final, ¿no? Que es la parte de criminalizar a determinado votante. Y tú hacías una autorreferencia a México, perdonad por la autorreferencia, pero me lo voy a llevar a la zona que controlo igual un poco más.
O sea, en la zona de Euskadi y Navarra ha habido durante muchísimos años, o sea, yo lo discutí hace poco con un parlamentario de UPN, que es un grupo parlamentario, o sea, es un partido político como muy centrado en Navarra y demás, eh, con otra criminalización que sucedió con uno de los partidos políticos, ¿no? Que es EH Bildu, ¿no? Euskal Herria Bildu, que era básicamente de, no, es que o sea, desde la crítica que se le hacía a este partido era, no, es que este partido prácticamente es ETA, punto, ¿no? Y si llegan a las instituciones va a ser la ETA llegando a las instituciones. Luego de repente te llegaba un alcalde de Bildu y te decía, ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a mejorar la recogida de basuras. ¿Sabes lo que voy a hacer? Te voy a dinamizar la ciudad, te voy a meter no sé qué antes no estaba y ahora vas a tener este festival que antes no había. Entonces, claro, la gente que había votado a Bildu de repente decía, joder, no son ETA. Y entonces les caía parte de esos argumentos que se habían utilizado para ir en contra de ellos, ¿no? Creo que ahora, por ejemplo, con algunas, y voy a volver a, creo que con algunas de las críticas que se hacen a la extrema derecha y a algunos partidos de la extrema derecha, se cae también en esa estereotipación que justo lo que hace es luego legitimar a la gente que quiere seguir votándoles, ¿no? Ejemplo de, no, es que todos estos son fascistas, no es que todos estos son franquistas, de repente resulta que igual llegan al poder o lees el programa y no lo son. Entonces eso lo que hace la gente es, yo ya no me fío de los partidos políticos, porque los veo como desinformadores. Acabo de contrastar por mi cuenta lo que me ha dado la gana y he visto que lo que me están diciendo no se sostiene. Todavía me fío menos de esta gente del establishment y me echo más en los brazos de los otros. Entonces también creo que a la hora de enfrentar la crisis de la democracia liberal, creo que no se puede simplemente quedar en señalar las cosas que están haciendo mal los nuevos jugadores, y habrá muchísimas, ¿eh? O sea, y que nadie me tenga aquí como que estoy defendiendo o EH Bildu o a Vox. Un poco difícil defender a los dos a la vez, pero bueno, da igual. O sea, no estoy diciendo eso, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que la forma de criticar a estos nuevos jugadores también tiene mucho con cómo nos cargamos el propio sistema, porque si los que tienen que defender al sistema están cayendo en ese tipo de estereotipos, luego no se sostienen, estás empujando a gente a que vaya a determinadas formaciones que justo es lo que quieres evitar. No sé si me explico. Sí, que justamente como mencionas el caso de México, que me parece clave en un poco con el asunto de toda la lucha por la atención que hay ahora con las redes sociales, es clave al final aprender a utilizar los códigos y los lenguajes de las redes y que impactan en los jóvenes y que de verdad terminan atrayendo su atención. Y al final el caso de México es bastante característico porque en un año, en 2024, en el que prácticamente en todas las elecciones que hubo una ola antigobierno gigantesca. En México, justamente López Obrador tenía más de 60% de aprobación y Sheinbaum gana con un porcentaje bastante importante, incluso más que con el que había ganado López Obrador. Y es clave que en México, en el caso de López Obrador, llegó a tener más horas de visualización en YouTube que el Rubius, o sea, que es uno de los influencers que más visualizaciones tiene en YouTube. Y vale, no es que él se presentara en YouTube como un influencer, o sea, él tenía su propio estilo, pero supo llevar su estilo y su personalidad a la red social para atraer la atención en la red social. Entonces, claro, al final es el tema que se necesita, ¿no? Cómo al final logramos que los mensajes de consenso, los mensajes de diálogo, los mensajes más institucionales puedan transmitirse de una manera que llame la atención en las redes sociales. O sea, al final es un tema muy complejo. ¿No? No es sencillo, ¿no? Decirlo es muy sencillo, hacerlo ya es otra cosa, ¿no? Pero es el reto que hay que tener y que desde las instituciones es el reto que hay que colocarse. Y en la línea de lo que decía Urken, creo que es muy importante que se salga de la simple defensa del sistema, como decir, no, es que tenemos una democracia que ha sido muy bonita y en las últimas décadas ha dado mucho, porque claro, cuando se le llega ese mensaje a gente que tiene problemas en su día a día, al final lo que se le termina es confirmando en su rechazo y en la idea de ir contra el sistema, porque más bien sienten que el sistema está cerrado en un deseo de no cambiar y tratar de defender las mismas formas que se han ido presentando. Y esto la extrema derecha ha sabido posicionarse muy bien como el actor rebelde que va contra el sistema, pues, esto lo explica muy bien Pablo Stefanoni en un libro que llama La rebeldía se volvió de derecha. eh, lo ejemplifica muy bien y también la derecha, por ejemplo, ha utilizado muy bien el tema de la cultura de la cancelación, que lo decía Urgen, y cómo ha logrado voltear eso para posicionarse como los nuevos actores que defienden un discurso libre y nuevo, y eso es lo que ha permitido conectar con esta gente que siente frustración y decepción, ¿no? Entonces, creo que es fundamental pensar en esas dos cosas. Perfecto. Damos voz, Miguel, y luego. Ya,
Bueno, a ver aquí sí. Yo tenía un par de preguntas. Una era un poco más cuantitativa, quizás para Urken, que era, hemos hablado de brecha generacional en el consumo de redes sociales, ¿no? También me gustaría saber si hay brecha de género. Es decir, si hay chicos jóvenes que usan más TikTok, por ejemplo, chicas jóvenes que usan más Instagram. Y luego la otra pregunta sería, hablamos de desconfianza, de que todo está muy mal, estamos en crisis, no creemos en los medios, entonces los jóvenes al final luego encuentran como esa solución en el periodista influencer o en el influencer que no es periodista pero hace política. Entonces vemos como, por ejemplo, pues Alvise Pérez saca 3 eurodiputados o Vito Quiles tiene 1 millón de seguidores. Entonces, ¿qué papel juega, ¿no? esa nueva forma de informarse, de consumo informativo, de hacer política sin ser política propiamente dicha y cómo también desde las instituciones se ve eso, ¿no? Pues ahora, si quieres por alusiones y luego la segunda parte, quien quiera recoger el... Vale. O sea, bueno, como es una respuesta breve, voy. La primera es que sí, o sea, hay una brecha en cómo se consume información a través de redes sociales. También creo que aquí hay que poner un matiz, que es que los jóvenes utilizan muchas redes sociales para informarse, sí, pero cuando ves toda la imagen en general, la tendencia es igual, ¿eh? O sea, bajada en todo. O sea, los jóvenes se informan más a través de redes sociales, sí, pero se informan hoy menos de lo que se informan el año pasado, menos que el anterior. O sea, la bajada es continua desde 2014. O sea, no es que de repente digan, no, no leen periódicos, pero es que están enganchadísimos a las noticias que vienen de Bloomberg en X. Olvídate, o sea, porque no, ¿no? Pero sí que se ve una diferencia de que los chicos, por ejemplo, son más de X y las chicas tienden a ir más hacia Instagram y más hacia TikTok. Donde se nota de verdad la brecha de género es en cómo se enfrentan a las informaciones que no les gustan, porque, o sea, uno, la evasión informativa es más grande entre ellas que entre ellos, que es ese comportamiento de como no me gusta la información que recibo, me protejo y directamente no consulto nada de información. Eso lo hacen mucho más ellas que ellos. Y las razones que esgrimen, ellas tienen más hacia me hace sentir mal, o sea, es una respuesta emocional hacia las respuestas, mientras que ellos son como muchísimo más adversariales, muchísimo más hostiles de ¿por qué no consumo este información? No, porque es que me genera debates y me genera discusiones que no quiero tener. Un poco como si fueras ese enano gruñón que está todo el rato debatiendo con gente que tal. Yo me quedo ahí, entra, por favor. Adriana, Mariola, quien coja. Mezclo un poco las dos preguntas, ¿vale? Creo que las redes sociales han ayudado mucho y están ayudando mucho a validar el discurso de Vox y Alianza Catalana. Hablo ya de aquí. Creo que todos los vídeos de temas de, cada vez que sacan un vídeo de están robando en el metro, están robando en no sé qué, vemos como dos, porque esto es mucho de Vox, ¿no? Dos menas saltan a una casa en Vic y entran a robar y no sé qué. Luego tenemos las calles llenas de que están rezando para el Ramadán y no sé qué. Todos estos vídeos, que al final muchos son fake news, que luego sale Neutral y te dice, no, este vídeo es de hace 10 años en no sé dónde. La gente se lo traga y te dice, esto está pasando en Vic ahora mismo, ¿no? Y entonces esto yo creo que al final las redes sociales están ayudando muchísimo a legitimar el discurso de Vox, de Alianza Catalana, porque van a usar todos estos vídeos, todo el tema de inmigración, de los robos, y es tan fácil mover un vídeo de estos y luego es tan difícil que llegue como la verdad, ¿no? A la gente. Tú has visto el vídeo, ya, pero es que seguramente alguien te lo desmiente y a ti no te llega que se ha desmentido esto, ¿no? Y esto, por ejemplo, a nosotros también nos ha pasado con Vox, precisamente. Bueno, en mi caso, va a robar a casa, ¿no? El presidente ya se votó, ahí se vacunó durante la pandemia cuando era ministro de Sanidad. Vox, a día de hoy, 2025, sigue diciendo que no se vacunó. Y cada vez que puede, saca imágenes y vídeos con vídeos manipulados, cortados, que le cortan frases y, claro, le dejan la frase que es, no me he vacunado. No, el tema era que él no se había vacunado antes que nadie, simplemente se vacunó cuando tocaba, pero claro, han manipulado el vídeo, han dejado la frase simplemente de él diciendo no me he vacunado y eso en 2025 se sigue moviendo, cuando esto pasó en 2021, ¿no? Y al final, que las redes sociales estén ayudando a esto, que la gente compre tan fácilmente los discursos y no pierda el tiempo, ¿no? En intentar informarse de la verdad, es un poco preocupante. Bueno, es muy difícil, creo que es un debate muy grande, ¿no? También de que la gente joven es muy fácil ver el vídeo en un segundo y luego perder
perder, por decirlo de alguna forma, 15 minutos en desinformarlo, es muy complicado, ¿no? Combatir contra esto también. Y creo que has dado en una cosa que también yo la veo como clave, ¿no? ¿Cuál es el rol de estos periodistas, influencers, creadores de contenido, la etiqueta que le quieras poner, ¿no? Y cómo los integramos en el ecosistema, ¿no? Informativo. Ahora estamos teniendo casos, ¿no? En el Congreso de algunos de ellos que van, son disruptivos. Bueno, creo que, ¿no? Y también los partidos que hacen, los incorporan a las ruedas de prensa y los llaman, ¿no? Como hicieron, ¿no? Las últimas campañas en Estados Unidos, que por primera vez, ¿no? Crearon los demócratas una carpa, ¿no? Donde tenían a los influencers por un lado y a los periodistas por otro. Y creo que es un debate que debemos empezar a tener y debemos empezar a pensar en cómo básicamente cómo regularlos, cómo incluirlos en el sistema, porque es la única forma de empezar a controlar, ¿no? Ahora nosotros, por ejemplo, desde el mundo universitario, empiezan a entrar a nuestras aulas. O sea, entran, nosotros los tenemos como alumnos y vienen a formarse en comunicación. Entonces, cuando acaba esa persona al grado, ¿qué es? Porque se ha formado, o sea, los hemos formado, ¿no? Y son unos debates muy interesantes también para nosotros, porque esta gente trae a las aulas habilidades diferentes de las que nosotros estamos todavía enseñando, vamos un poco por detrás. Entonces creo que es eso, aquí hay una figura clave de cómo empezar a controlar el fenómeno, ¿no? Es decir, ¿qué papel le damos? Empezamos a regular, no sé si esa es la respuesta, ¿no? ¿Regulamos a estos periodistas, influencers para evitar más desinformación? ¿Se los ha de seguir dejando al margen? No tengo una respuesta, pero la realidad es que están ya entrando en nuestro sistema y de momento no tenemos una respuesta clave. Bien, tenemos tiempo para una última pregunta. Dos, hay dos manos, pues dos, las das a ti, sí, ¿no? Dos preguntas, dos últimas preguntas. Hola. Bueno, yo os quería dar las gracias por todos como los puntos de vista que habéis dado. Creo que sobre todo yo que me dedico al sector de la comunicación digital dentro de la política, toda la parte de academia quizás es algo que no cubrimos tanto y es muy interesante también ver cómo puede tener como un punto de vista más transversal, pero me he quedado con un concepto que ha comentado Mariola, que es la bidireccionalidad que debemos tener sobre todo en redes sociales desde la comunicación con la juventud y no obstante, todo lo que viene desde la academia es muy importante y muy interesante. Nosotros no conseguimos integrarlo a nuestras estrategias en el día a día, porque nos encontramos con unos líderes, unos referentes o en general unas direcciones que no están preparadas a asumir estos riesgos o a ver las nuevas redes sociales en auge como una oportunidad. Y tenemos este tope o este muro, sobre todo las personas como yo, que somos centennial y que nos hemos criado un poco más en una era digitalizada, para romper este escudo y poder llegar a toda la gente joven de una manera que nos gustaría. Adriana lo comentaba un poco más desde el punto de vista institucional, que no acaban de llegar al público deseado. Sé que no hay una respuesta perfecta, pero me gustaría saber cómo hacer para romper, digamos, esta barrera con las personas, sobre todo en mi caso, ¿no? Con la que tenemos una brecha intergeneracional y también digital, ya que nos han criado en una era tan digitalizada como nosotros, para poder llegar de manera muchísimo más efectiva a una audiencia joven muchísimo más amplia. Igual los asesores que estáis ahí en el ruedo. Sí, sí. Vale, sí, yo creo que lo que es clave es como que cambiar el clic y no pensar que desde una institución o desde un partido o un candidato tiene que ir a vender su libro o ir a informar de lo que está haciendo, sino que hay que pensar en que también se tiene que entretener, porque al final lo que buscan los jóvenes, sobre todo en las redes sociales, es entretenimiento. Y claro, al final no es simplemente entretener por entretener y ya, sino que claro, tú vas a hacerlo para captar la atención y a través de eso lograr posicionar tu mensaje e informar, ¿no? Y creo que, por ejemplo, el caso de Donald Trump en Estados Unidos el año pasado es fundamental porque Donald Trump había perdido en 2020 por 24 puntos porcentuales entre los jóvenes menores de 30 años. En 2024 logró solo perder por 11 puntos, incluso en algunos exit polls perdió por menos, y entre los jóvenes hombres menores de 30 logró ganar la elección. Y eso fue gracias a una estrategia con influencers en donde primero hizo por 18, en los últimos 2 meses, 3 meses de campaña, hizo 18 entrevistas con influencers contra solo 4 de Kamala Harris.
e incluso iba más allá de solamente las entrevistas. O sea, cuando Trump iba a hablar con un influencer, no hablaba de política, o hablaba muy poco de política. Incluso hablaba de si había vida en Marte, hablaba de las adicciones a las drogas de su hermano, hablaba de la UFC y de las peleas. O sea, todos temas con los cuales diferentes grupos de jóvenes se podían sentir identificados con él, y al final iban a votar por él no porque su política en un determinado tema fuera tal, sino porque simplemente dicen, mira, este tío al final se parece, piensa como yo en este punto, conecto mucho mejor con él, entonces me animo a votar por él. Entonces hay que pensar en todo este tema de cómo se puede llegar a los jóvenes de una manera diferente, y aparte que el algoritmo también posicione ese contenido, ¿no? Porque al final también dependemos de que el algoritmo presente el contenido a los jóvenes, ¿no? Y eso se hace a través de contenido llamativo. E incluso, que ya es un tema que mencionaron antes, es importante dar el paso y pasar de las redes a formación de comunidades también en vivo y directo, ¿no? Que entre los jóvenes empieza a haber esa necesidad, y hay formas de hacerlo. Por ejemplo, en Estados Unidos, además de Mandani, hay un candidato a la alcaldía de Minneapolis que se llama Omar Fateh, que él crea casi prácticamente todos los fines de semana algo que se llama los Fateh Fest, que es que un fin de semana hace un stand-up comedy con con algún comediante local. Entonces, incluso invitan a la actividad entre él y el comediante, y después hacen la actividad, y el comediante hace su show de comedia, y antes él tiene opción de hablar y relacionarse con los jóvenes, pero más que simplemente darle la chapa de su discurso, es ese tema de lograr la relación y que ellos lo vean cercano, ¿no? Entonces, hacer todo este tipo de actividades que tú tengas llegada a los jóvenes, pero que incluso ellos se sientan convocados más allá de la política y que eso los anime a participar, es muy relevante, ¿no? Entonces, la forma, el reto quizás sería ver cómo se puede entretener y a la vez informar y posicionar tu mensaje. Adriana, ¿cómo convences a Salvadorilla para que entre? El problema es que nos conocemos porque trabajamos juntas. Entonces, bueno, creo que hay que tener, que es un debate aparte muy grande, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo de entretener, estoy totalmente de acuerdo, pero también hay que tener muy en cuenta el perfil del político, ¿no? Al final, Salvador Illa tiene un perfil muy serio, muy presidente de gestión, ¿no? Muy de presidenciable, como se conocían antiguamente, ¿no? Pujol, Botilla, más. En cambio, Pedro Sánchez, por ejemplo, sí que te lo llevas a un podcast de la Kinky, ¿no? De Ir la Pija y la Kinky. Claro, también son perfiles totalmente distintos, ¿no? Y son cosas que hay que tener muy en cuenta. Y tampoco podemos ridiculizar al candidato, porque en ciertos perfiles, por ejemplo, en el del presidente, hay cosas que él no puede estar haciendo tampoco. No, no. Feijóo se pone a bailar y queda ridículo. Pedro Sánchez se pone a bailar y queda bien, ¿no? Entonces, hay que tener un poco en cuenta también el perfil del candidato o de los candidatos y entretener desde su forma de ser, ¿no? Sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros, ahora ya no hablaría del candidato, sino como institución, es una chorrada muy grande. Pero si publicamos un vídeo anunciando una medida, ese vídeo en TikTok, hablo en un TikTok institucional, de la Generalitat de Cataluña, un vídeo con una medida o que te está ofreciendo unas becas o lo que sea, no se te mueve. En cambio, el otro día se publicó un TikTok que se ha hecho viral de unas setas, de si las setas son tóxicas o no. Y es un juego que se han inventado que tú vas parando el TikTok y vas decidiendo si la seta o no. O sea, estamos en este nivel, ¿no? Y es un poco entretenimiento, sí, que están intentando como institución también, intentando mezclar un poco el entretenimiento con la parte más seria, toda la parte informativa a nivel institucional. Lo que pasa es que, claro, es un poco también frustrante que se te mueva más el vídeo de las setas a que se te mueva al vídeo de te estoy diciendo que te doy 50.000 euros para que te compres una vivienda, ¿no? Entonces, bueno, es un poco complicado. Vamos con la última pregunta para cerrar, Emiliano. Bueno, retomando un poco lo que dijeron todos, ahí haciendo una valoración propia primero, siento y dieron pie justo con esto último, ¿no? Siento que ahora hay como una tendencia en la comunicación, sobre todo en las redes, emprendedores, lo decían atrás, como emprendedores filósofos, y hay como todo un culto al individuo que creo que alimenta un poco este sistema que mencionaba Andrés de la democracia liberal y de esos valores
que alimenta a su vez el discurso por ahí de más reaccionario hoy, si se quieren marcar, no me gusta mucho, pero la derecha total. Siento que eso genera como una disputa por la indignación, ¿no? O sea, o la rebeldía, como mencionaban los jóvenes. Entonces, es quien se indigna y quien logra captar esa indignación para poder llegar y dar un mensaje a ese lugar. Siento que la indignación de la derecha o de esta tendencia reaccionaria gira más en torno a lo cultural. Siento que la indignación desde el progresismo, la izquierda, si se quiere, baila al son de esa discusión y perdió de eje la indignación en torno al sistema, que es lo que mencionaban antes. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacer? El caso de Madami me parece interesante, AMLO es otro, Lula es otro, lograr no caer en esa trampa de la discusión cultural, donde siempre prevalece incluso todo un sistema que gira en torno a eso, el wellness y demás, y correr a la discusión política con una impronta propia para cuestionar al sistema, no a la cultura. Lo tengo más fácil, ¿eh? A ver. A ver, o sea, a mí esto me ha recordado una cosa por un artículo, una tribuna que leí esta semana que me pasaron de una tal Teresa Sadaba, bueno, que igual le suena alguno, bueno, que hablaba sobre precisamente algo así. O sea, ella hablaba sobre que el tema este de cómo haces para que no entrarle al marco y crear tú tu propio marco, que es la pregunta en política, ¿no? O sea, estoy muy de acuerdo con que hay que hablar el lenguaje de los jóvenes, porque si no hablas el lenguaje de los jóvenes no les llegas, pero creo que sí que hay que tener mucho cuidado con cómo lo haces para no darle el agua a otro, ¿no? Y Teresa en la tribuna hablaba un poco de que, claro, hay que tener cuidado con eso por dos razones, ¿no? Una, porque no puedes estar constantemente creando marcos sin parar, porque eso al final hace que no tengas ningún tipo de hondura y tienes que dar unidad a aquello, ¿no? Entonces, cuidado también con eso, que sí que creo que es importante, porque no puedes estar siguiéndole y reaccionando, o sea, tienes que tener tu iniciativa 100%. Pero lo segundo, el segundo riesgo, era que si estamos constantemente, yo hablando de mi marco, y tú hablando de tu marco, ¿no? Tú, el adversario, hablas de tu marco, yo hablo del mío, ahí lo que no hay, exactamente, lo que no hay es un suelo común desde el que puede surgir una tercera vía que nos permita llegar a acuerdos, ¿no? O sea, si al final es o tu marco o mi marco, no hay de verdad democracia porque no nos estamos escuchando, ¿no? Entonces yo empezaría por ahí, no sé qué querrán añadir los demás, pero yo empezaría por ahí, con el cuidado, ¿no? Creo que es una pregunta relevante, 100%. O sea, de hecho, está el histórico libro de No pienses en un elefante, que por algo se escribió, ¿no? Exacto. Sí, a ver, en ese tema, quizás desde el progresismo, me parece que es clave, que al final está un poco la noción que han salido ya libros sobre este tema de, por ejemplo, Susan Neiman, que escribe que la izquierda no es woke, y también otros libros al respecto, para se me fue otro de Monk, que se me fue el nombre ahora del libro, pero también va por allí, que habla de cómo al final la izquierda entró a la batalla cultural asociándose mucho a una batalla por valores e identidades, que al final desconectó con muchos votantes. Y como una reacción a eso y como una forma de llegar a los votantes que se han ido separando, justamente ahora es muy interesante, por ejemplo, en Estados Unidos, como en el Partido Demócrata, están empezando a surgir candidatos para el Congreso o para el Senado que siguen mucho la línea de Bernie Sanders, que quizás si Bernie Sanders fuera 10 años más joven, fuera el candidato perfecto para las próximas elecciones presidenciales del Partido Demócrata, precisamente porque esta línea de cómo hablar de temas del día a día y asociados a la economía y al bolsillo de los ciudadanos, que son los temas que están conectando más con la gente en este momento. Y toda esta serie de candidatos, por ejemplo, han surgido diferenciándose mucho del sistema de Washington, por ejemplo. Se presentan mucho como candidatos locales que van a llevar una nueva manera de trabajar a Washington, y también se separan mucho de lo que es el establishment del Partido Demócrata, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Graham Plattner, que es un precandidato al Senado en Maine, que bueno, justamente tuvo después un escándalo porque le salieron unos mensajes que había escrito en Reddit hace unos años y causó polémica, pero a pesar de esos mensajes, él había escrito cuando había vuelto a Afganistán porque es veterano de guerra, parece que las encuestas lo siguen posicionando en una posición muy elevada para ganar, ¿no? Entonces, sí, este discurso de volver a regresar a quizás valores
más tradicionales de la izquierda, de los que defendía la izquierda antes, puede ayudar a reconectar con ese electorado que se ha sentido más atraído a posiciones de la extrema derecha, precisamente por esta desconexión que hubo por todo este tema de la batalla cultural, que en principio el progresismo empezó ganando, se podría decir, pero al final se ha revertido de manera importante y más bien la extrema derecha se aprovecha de eso y se alimenta de eso para conseguir ahora victorias, ¿no? Sí, yo creo que aquí una gran clave, repitiendo un poco lo que tú estabas diciendo, respecto, ¿no?, los marcos que no se hablan entre ellos. Bueno, creo que siempre ha habido, mismo que en el contexto europeo, una falta, por ejemplo, de comunicar, bueno, el desarrollo de una política pública, los debates internos que se producen y la visibilización de espacios de diálogo. ¿No? Estábamos diciendo, ¿no?, que Vox se ha apropiado la extrema derecha del diálogo, del discurso de, ¿no?, la rebeldía y tal, pero que luego la realidad llega a las instituciones y pacta. Pero bueno, estos pactos no se están visibilizando, no se están comunicando, a lo mejor no visibilizar que en realidad, ¿no?, ellos también están pactando esos espacios donde los marcos se tocan por puntos diferentes que pueden incomodar a unos y a otros, porque no pueden incomodar a la izquierda, a partidos de izquierda que en algún momento puedan llegar a tener, ¿no?, un punto en común con vos, como puede ser la recogida de basuras. Pero creo que eso todavía no lo estamos visibilizando y que por ahí, ¿no?, puede haber una vía sí, de bajarlos a tierra, de normalizar quiénes son, ¿no? De que en el fondo romper un poco ese discurso de decir nosotros somos los radicales. Bueno, oiga, ustedes también están en instituciones y también están pactando. Y esta es la normalidad democrática, que creo que también es lo que nos falta, ¿no? Enseñar un poco, pasar de, ¿no?, la cobertura mediática de la declaración a una cobertura mediática que va un poco más allá, ¿no? Que un poco enseñar los entresijos del sistema. Creo que nos falta un poco, y sé que es incómodo para muchas instituciones, pero creo que por ahí puede haber una vía que no será la panacea ni mucho menos, pero que creo que puede ayudar a rebajar un poco esa tensión. Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro. Creo que sí que hemos profundizado en temas. No sé si iremos hacia 1984 o hacia un mundo feliz, pero lo bueno es que tenemos el futuro por delante, que son los jóvenes, y al menos se ha demostrado que la política y los jóvenes no son mundos divergentes, pero que tampoco son fáciles de conectar. Pues muchas gracias a los cuatro.